Hola, ¿cómo estás? Soy Karen Merino de Quimet, maestra de estimulación musical temprana y terapeuta de comportamiento. Y hoy vamos a hablar acerca de todos los mitos que existen alrededor de la terapia de comportamiento. Yo la hago con niños muy pequeñitos, desde los 2 y medio años. Entonces, si tu niño ha tenido o tu niña terapia de lenguaje, terapia ocupacional o terapia de comportamiento, me gustaría mucho hablar acerca de los mitos que existen alrededor de esta terapia. Pues bien, mamás, papás que tienen pequeñitos, que han comenzado terapia de lenguaje, de comportamiento o que terapia ocupacional, muchas veces cuando recién te empiezas con una terapia por algún diagnóstico o simplemente por trabajar o corregir algo en tu pequeñito, sea cual sea el motivo, muchas veces tenemos muchísimas preguntas al respecto y es completamente normal, ¿no? Porque nadie sabemos exactamente cómo funcionan estas terapias hasta que no las estás haciendo. A lo largo de los años me ha tocado hacer intervención temprana, como dije, terapias de comportamiento también, y he trabajado mano a mano también con terapeutas de patología del lenguaje, con terapeutas ocupacionales. Entonces hemos creado como que trabajo en equipo con muy buenos resultados en los pequeñitos, y en otras ocasiones tú das tu terapia y, por ejemplo, la terapia de lenguaje o la terapia de otro tipo de terapia son aparte, y hay ocasiones en las que no nos conocemos entre los terapeutas e incluso yo he escuchado de muchos colegas o terapeutas inclusive de lenguaje que dicen: oye, ¿cómo le vas a dar terapia de comportamiento a un bebé? Es absurdo. Y yo creo que se imaginan que es así como: no, bebé, no te muevas, mantente quieto, pide las cosas, por favor. Es ilógico que un pequeñito que apenas si tiene lenguaje pues se comporte de ciertas formas, y es de lo que quiero platicar el día de hoy, porque yo creo que cuando tú como mamá o papá te dan un diagnóstico y tienes que comenzar ciertas terapias, muchas veces tenemos como esa angustia o ese cómo ir a hacer. Es muy simple, mira, de hecho la terapia de lenguaje yo digo que va completamente de la mano con la terapia de comportamiento. ¿Qué tiene que ver la pedagogía musical en todo esto? Yo la utilizo para todo, a mí me facilita muchísimo mi trabajo. Hemos visto excelentes resultados con los pequeñitos porque no únicamente con música trabajo un área del cerebro. Esto ya lo he explicado en otros videos. La música es tan noble que podemos trabajar demasiadas áreas, ¿no? La motricidad, la psicomotricidad, el área cognitiva o de aprendizaje, el área social, el área del lenguaje, y todas van como de la mano. Entonces, me gusta mucho cuando participo junto con otros terapeutas porque hacemos un muy buen equipo y los resultados son muy bonitos en los pequeños, y obviamente los papás pues se sienten como que ven todo el proceso en casa, lo están viviendo con nosotros y ven los resultados, que eso es lo más importante, de facilitarles la vida, ¿no? A los pequeñitos y a los papás que estén viviendo con algún tipo de preocupación respecto al desarrollo de sus pequeñitos. Yo en lo personal trabajo mucho con niños con autismo. La mayoría de los niños con los que yo trabajo en terapia es con autismo, pero también hay de diferentes tipos de necesidades, ¿no? Que hay que cubrir. Un terapeuta de lenguaje, por ejemplo, obviamente yo no soy terapeuta de lenguaje, sin embargo, dentro de tanto de la terapia de comportamiento como la pedagogía musical, sí trabajamos áreas para ayudar a estimular procesos tanto físicamente, ¿no? Los músculos alrededor de la boquita, sonidos guturales, como también trabajamos conceptos, ¿no? Como el conocimiento, como que el bebé asocie un objeto y un sonido, ¿no? O sea, esto es leche, y entonces el bebé empieza a observar qué es la leche, a tocar la leche, a tomar la leche, y sabe que se dice leche. Entonces, cuando el bebé hace una asociación de algo que ve con algo que está escuchando, las neuronas van creando conexiones cada vez que aprendemos algo. Entonces, cuando un pequeño tiene el objeto frente a él, lo puede tocar, lo puede sentir, oler, y escucha
cómo se dice ese objeto, empieza a conectar. Ah, eso es leche, ella es mamá, él es papá. Entonces, es por eso que esto facilita un poquito esas conexiones. Entonces, ya que llega la especialista en lenguaje, bueno, ella ya se enfoca en su rama, pero de algún modo estamos como trabajando un poco a la par en ciertas áreas. La terapia de comportamiento no siempre busca como el mejor comportamiento. El comportamiento como tal solo es un comportamiento, no es bueno o es malo, es neutral. Es como por ejemplo una acción, ¿no? La acción de patear. Tú la acción de patear no la vas a ver como buena o mala. Depende del contexto. Digamos que estás en un partido de fútbol o de soccer y está el balón. Entonces tú le pides a tu niño, patea el balón. En ese momento la acción de patear debe de hacerse para que el juego pueda continuar. Si por ejemplo estás en el juego, en el daycare o en el preescolar con otros niños, hay un pequeñito enfrente de él y le dices al niño que patee, obviamente no lo vas a hacer porque en ese momento si él patea puede golpear a alguien más, ¿no? O puede tirar algo. Entonces es la misma acción, patear, pero es en un contexto diferente. Entonces empezando desde ahí, los comportamientos o las acciones no son buenos o son malos. Por ejemplo, si le decimos a un niño, no grites, por favor, en sí la acción de gritar no es mala o buena, ¿no? Si estás en una porra o si necesitas ayuda, tienes que gritar. Pero si de repente no te han dado la comida y estás muy fastidiado o estás en medio de un salón de clases, en la misma acción, gritar, ya no va a estar como dentro de contexto porque no es una situación adecuada para gritar. Entonces, empezando desde ese punto, ¿no? Los comportamientos o las acciones no son buenos o son malos. Todo depende de en qué contexto te encuentras y hay pequeñitos que sí debemos ayudarles a enseñarles, mira, en este contexto puedes hacer esto para que te hagan caso o puedes hacer esto para obtener comida o no, es mejor que no hagas esto porque si no alguien te puede golpear de regreso o es mejor que no hagas esto porque no es apropiado. Entonces, no se les va a decir así tal cual, pero sí podemos hacer diferentes tipos de técnicas o ejercicios para que poco a poquito lo empiece a adquirir y conforme ya lo adquirió, entonces ya se va como quitando ciertos lineamientos hasta que ese proceso en el niño ya se hace natural. Entonces no crean que es como tan tajante y tan fijo así de, oh, son como robots o acción, reacción, ¿no? Suena la campanita y el niño va a ir hacia adelante. No, no es así. Hay ocasiones que sí se les debe enseñar así en un principio hasta que comprenda por qué está yendo hacia adelante. Este es un ejemplo. Y poco a poco se van quitando los elementos que se están, por ejemplo, la campanita, y el niño ya va a saber, oh, aquí puedo ir hacia adelante. No sé si me estoy explicando bien. A lo que quiero llegar es a que no crean los mitos de que ¿cómo vas a enseñarle comportamiento a un bebé? Por Dios, eso es inhumano. Y al contrario, ¿no? Nosotros conocemos a nuestros bebés. Entonces, cuando un bebé llora, nosotros sabemos, ese llanto es de hambre, o es que está cansado, o algo le duele. Son llantos, si te pones a escuchar con atención, son llantos un poquito diferentes, ¿no? Cada vez que el bebé llora de algún modo, dices, tiene sueñito, tiene hambre. O sea, vas reconociendo el diferente tipo de llanto y acuérdate que en ese momento un bebé, la única forma que tiene de comunicación es el llanto. ¿Por qué? Porque no sabe hablar. Entonces, si nosotros ignoramos ese llanto, y vuelvo a lo de las teorías, ¿no? Que ya había hablado en otros videos, que hay muchas diferentes técnicas o teorías. Hay algunas personas que te dicen, si tu bebé llora, déjalo llorar, ¿no? Para que fortalezca el pulmón. Mira, depende el contexto. En sí llorar no es bueno, no es malo. Depende, porque a lo mejor el niño le está ardiendo algo o le mordió algo o le está ardiendo el pañal, entonces con ese llanto te está avisando, por favor cámbiame porque si no me voy a rozar o me estoy cayendo o algo. Entonces si tú no haces caso puede suceder algo. De igual forma, si el bebé solamente está llorando y es porque nada más quiere tu atención, porque a lo mejor tú estás en el teléfono o estás hablando con otra persona, ahí es diferente. Ahí lo que quiere es tu atención
Y ahí sí también debe aprender. Hay veces que estoy atenta a algo más que no eres tú, bebé. Entonces ahí también es la misma acción de llorar, pero es muy diferente el contexto. Entonces eso es de lo que va un poquito la terapia de comportamiento, y estoy hablando de los más pequeñitos, ¿no? Porque obviamente varía, ¿no? Esta terapia hasta los 18 años es completamente diferente, pero yo estoy hablando de bebés pequeñitos de 2,5 a 4 años, por ejemplo, y es muy importante que aprendamos a comunicarnos, o que el niño se pueda comunicar con nosotros para que puedan obtener algo, si necesitan ayuda, si necesitan sobrevivir. O sea, las primeras palabras más o menos que siempre se dicen, ¿cuáles son? Mamá, leche, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con algo para sobrevivir. Necesito comer, necesito a mi mamá. Normalmente son las primeras palabras que todos decimos. Entonces, bueno, en base a esto se da la terapia de comportamiento. Es por eso que yo creo que es bien importante y vamos muy de la mano con las terapeutas de lenguaje. Ellas hacen su trabajo, pero al menos nosotros estamos como estimulando o dando un apoyo, una base al trabajo que realizan. Al igual, terapia ocupacional también tienen su especialidad, y también hacemos a lo mejor yo con los niños pequeños juegos, ¿no? Unos para que se enfoquen, otros para que trabajen tiempos de espera, para que aprendan a tomar turnos, y todo eso está hablando de un comportamiento. Porque yo no quiero que el día de mañana, si el pequeñito tiene problemas para comunicarse, ¿no? Es bien importante que le digamos, por ejemplo, las palabras correctamente. O sea, esta es tu leche, no es tu lechita, no es tu tita. ¿Por qué? Porque si tú no le dices el nombre correcto, el niño va a aprender lo que tú le dices, y al rato va a llegar al preescolar o a la guardería y va a decir ita, ita, y pues nadie le va a entender que él quiere su lechita o su leche, ¿no? Entonces, si tú desde un principio le enseñas bien cómo se dice la palabra, le estás facilitando la vida a tu pequeñito. Sí, o sea, hay veces que según nosotros les queremos hablar como con amor, con cariño, y esa es la razón por la que le cambiamos el nombre a las cosas o les llamamos en diminutivo, pero en realidad le estás haciendo más difícil, porque se tiene que aprender tu lenguaje y se tiene que aprender el lenguaje de la vida real, ¿no? Entonces, nada más recuerda eso, o sea, todo tiene un nombre, entonces dilo por ese nombre. Ahora, ¿qué pasa cuando son bilingües en casa? Por ejemplo, mis hijos nacieron aquí en Estados Unidos, yo soy de México, mi esposo es de Perú, entonces en casa hicimos la regla, ¿no? De que siempre hablamos español en casa, porque finalmente van a aprender el idioma inglés en la escuela, afuera, o sea, todo el mundo habla inglés. Entonces, cuando son familias bilingües, no tengas duda en que se va a confundir o cómo le hablo. Lo que sí yo considero una regla de oro es nunca mezcles, ¿no? En este caso Spanglish, ¿no? O sea, si vas a decir toda una frase en inglés, dila completamente en inglés o dila completamente en español. No le mezcles, ¿no? Así de, no sé, ponte tus shoes, porque no, o sea, es o ponte tus zapatos o completamente en inglés. Ahora, por ejemplo, en este ejemplo, para un niño es mucho más fácil decir milk que decir leche. Es más como más simple y más cortitas las palabras en inglés, al menos, ¿no? O shoes, zapato, ¿no? Entonces, como que tú muéstrale ambas, y dependiendo en dónde vives o cuáles son tus dos lenguajes, ¿no? Español y qué otro idioma, pero no se van a confundir, pero siempre y cuando hables o todo en el otro idioma o todo en español. Eso sí es bien importante. Y los bebés tienen una capacidad de retención impresionante. Los primeros 5 años su cerebro absorbe el conocimiento que un adulto estaría absorbiendo a lo largo de 30 años, para que te des una idea. O sea, esos primeros 5 años son como una masita súper moldeable donde absorben todo y no se les hace difícil. Ellos no van a empezar a razonar, híjole, este es pasado, pretérito, presente, la forma correcta gramatical. No, ellos solo escuchan y ven el objeto y lo asocian. Eso es todo. Y escuchan cómo hablas tú, cómo hablan las demás personas, y su oído se está todo el tiempo como mermando del lenguaje que le está escuchando. Entonces, si son bilingües en casa, si hablan 2 idiomas,
está perfecto, no pasa absolutamente nada, no se van a confundir. Hay ocasiones en que sí, a lo mejor tardan un poquito más en cuanto al desarrollo normal. O sea, me refiero a que, por ejemplo, hay pequeñitos que dicen, ay, es que mi hijo tiene terapia de lenguaje, porque pues no está hablando bien y a lo mejor ya tiene 3 4 años y la familia es bilingüe, ¿no? O viven en un país donde se habla otro idioma. Eso es muy común que suceda y no es nada malo. Simplemente pues que está absorbiendo ambos, o sea, un solo objeto se dice de dos formas, ¿verdad? Entonces él se tarda un poquito en procesar, pero eso no quiere decir que va a tener problemas de lenguaje, no quiere decir que se va a confundir. Son increíbles, o sea, el cerebro es maravilloso, inclusive, y yo lo viví con mis propios hijos y lo viví con alumnos y lo viví con niños en terapia, que por ejemplo están pequeñitos y llega alguien que solamente habla otro idioma y a esa persona con ellos se dirigen en ese idioma y me voltean a ver a mí y me hablan español, ¿no? O depende, o sea, que como que saben exactamente con quién hablar qué idioma y nadie les está diciendo, a ver, cámbiate el chip, ¿no? Entonces de eso no se preocupen, pero siempre y cuando le hablen las palabras adecuadas, los apodos y eso a veces de pequeñitos no es conveniente por eso, porque aparte de que están aprendiendo todo un lenguaje, están aprendiendo todo un conocimiento del cuerpo, están aprendiendo toda una estructura familiar o social. Encima de eso tú le vas a dar varios nombres para algo, entonces es demasiado, ¿no? Este es un perro, no es un guau guau, o un gato, no es un miau miau, no, es un perro y el perro hace wow wow. Eso es diferente a que digas, mira, ahí va un guau guau. No, es un perro, porque si no el niño va a tener que aprender guau guau, perro, dog, o sea, va a tener que aprender lo mismo varias veces y lo que estás haciendo es que le estás como tú retrocediendo el proceso de aprendizaje o que cuando él quiera socializar con otros niños o con otros adultos porque lo tenga que hacer en la guardería, en la escuela, en el daycare, pues le va a ser más difícil. Entonces nada más piensa en que le estás facilitando la vida hablándole normal, diciéndole el nombre de las cosas tal cual como son y eso va a repercutir en su comportamiento. Entonces ahí estás haciendo una adecuada utilización del lenguaje y está repercutiendo en el comportamiento. ¿Ves cómo va de la mano? Lenguaje con comportamiento, ¿no? O cuando alguien tiene muchísima hambre y no sabe cómo decir que tiene hambre, obviamente te va a cambiar el comportamiento. Si hasta uno como adulto cambia cuando tiene hambre o cuando tiene sueño, entonces un pequeñito que está aprendiendo a sentir el sueño, a sentir el hambre y hay veces que no sabe cómo se llaman las emociones, pues obviamente va a cambiar su comportamiento. Entonces, un poco va de eso de la mano esta terapia de comportamiento. Entonces, si tienes preguntas, si tienes sugerencias, comentarios o experiencias que a ti te ha pasado, oye, yo tengo terapia de esto y de esto y de esto con mis niños, he observado esto, por favor, siéntate con toda la confianza de compartirlas porque hay muchas otras mamás o papás que a veces creen que son los únicos que están teniendo una duda o sintiendo algo y es muy bonito cuando vemos que en realidad todos luego tenemos los mismos miedos, las mismas dudas y te das cuenta que no eres la única persona que las tiene. Entonces, bueno, esto era de lo que yo quería hablar. Podemos ahondar más en el tema y es muy interesante. Sí voy a hacer más videos al respecto y si tienes alguna pregunta específica, por favor, házmela para que hablemos de eso en otro video de cafecito, como yo les llamo. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos muy pronto. Bye.